¿Recuerdan qué es lo que vamos a estar estudiando este mes de septiembre? Las parábolas. Vamos a mirar algunas parábolas de Jesús. Vamos a tomar cada vez una parábola diferente. Pero hoy, antes de hablar de la parábola, quiero hablar de una canción. Yo no sé cuántos la hayan escuchado alguna vez, cuántos la conozcan. ¿Conocen ustedes la canción Besos Usados? ¿Sí la conocen? ¿Quién la canta? Andrés Cepeda, nuestro cantante especial. Muy romántico él. Muy lindas canciones de este hombre, me encantan. Andrés Cepeda, cantante colombiano, ¿cierto? No estoy equivocado. Tiene una canción muy linda que se llama Besos Usados. Veo que ya algunos la han escuchado. Bueno, yo también la he escuchado bastante. Hay una parte de la canción que dice: cuando dices que te olvide es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Y acto seguido la canción dice de la siguiente manera, en forma de pregunta: ¿cómo se desbesa el beso? ¿Cómo desato un abrazo? ¿Cómo borro una caricia? ¿Alguien tiene la respuesta? A ver si llamamos a Andrés y le decimos. Bueno, es una canción interesante y es un lenguaje, por supuesto, poético, muy interesante, pero que no deja de hacerlo a uno cuestionarse. A mí siempre me gusta cuestionarme lo que escucho en las canciones, siempre lo hago, ya sea afuera o ya sea en la iglesia. Quedé inquieto en la canción de hoy. Mi vida es la muestra de mi amor por ti. Bueno, me ha dejado pensando eso. Estoy un tanto inquieto con eso y me gustaría una explicación al respecto. En el mundo a veces se cantan bobadas. En la iglesia no podemos cantar bobadas. En la iglesia tenemos que cantar con mucha conciencia lo que estamos cantando. Y dice en la canción de Andrés Cepeda: ¿cómo se desbesa el beso? Cuando yo escuché esa canción por primera vez, yo se lo dije a mi esposa: oye amor, ¿cómo se desbesa un beso? ¿Cómo hago para desbesarte? ¿Cómo hago para desatarte del abrazo que te di? Estas preguntas: ¿cómo se desbesa un beso? ¿Cómo se desata un abrazo? ¿Cómo borro una caricia? Son preguntas que están dentro de una figura literaria que podríamos llamarle paradoja. Entonces, una paradoja. ¿Qué significa eso? La paradoja es una afirmación, que estas son preguntas que tienden a ser afirmación. Esto es una afirmación, la paradoja es una afirmación ilógica. Cuando yo afirmo algo que no es lógico, algo que no tiene sentido, algo que es un imposible, es una expresión que en sí mismo es una contradicción. Eso es una paradoja. Pues bien, me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando la parábola que nos corresponde el día de hoy, porque descubrí en quién se inspiró Andrés Cepeda. Se inspiró en Jesús. Simplemente por decirlo. Hace 2000 años Jesús ya había propuesto paradojas de ese estilo. Ya habría dicho cosas tan tontas como esa. ¿Jesús dijo algo tonto? Sí, Jesús dijo cosas tontas. Vamos a ver hoy qué dijo Jesús tonto. Jesús estaba enseñando y utilizó la paradoja, la figura literaria de paradoja, en una historia que él contó de una manera muy interesante. Y esa historia, o más bien la expresión, la paradoja que Jesús usó, la vamos a encontrar en 3 evangelios, en el Nuevo Testamento, en 3 evangelios. La encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos y la encontramos en Lucas. Nosotros vamos a empezar estudiando Mateo, vamos a trabajarla desde Mateo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 13, encontramos esa paradoja, idéntica a la de Andrés Cepeda. ¿Cómo se desbesa un beso? Mi amor, vengo a desbesarte. Imagínese eso. Bueno, Jesús dijo algo exactamente igual. Mateo 5:13.
Y si me acompañan en sus textos o si miramos lo que aparece el texto ahí en la pantalla, dice el texto en Mateo 5:13: vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. ¿Quién es la sal de la tierra? ¿Quién puede decir yo? No van a decir Milton, ¿no? ¿Quién puede decir yo? ¿Yo qué? Yo soy la sal de la tierra, dígalo por favor. ¿Me dejas, cómo es tu nombre? Perdóname, hermano. Carlos Alberto, ¿me dejas robarme tu reflexión antes de? ¿Lo puede usted decir de corazón, sintiéndolo, como dijo Carlos Alberto? Yo soy la sal de la tierra, ¿puede decirlo? Ah, ¿se dieron cuenta? Ya fueron menos, ¿sí ve? Ya fueron menos los que lo dijeron. Bueno, está bien. Yo soy, ustedes, dice Jesús, son la sal de la tierra. Pero miren ahora lo que Jesús dice. ¿Pero qué cosa? Si la sal se desvaneciere, ¿qué cosa? ¿Con qué será salado? Jesús dice una tontería aquí. Entonces, una tontería. Si la sal se desvanece, ahí está la paradoja. ¿Cómo se desbesa un beso? ¿Saben cómo se desbesa un beso? Con una sal que no es sal. Ya le resolvimos el problema a Andrés Cepeda. Imagínense ustedes esa tontería que está diciendo Jesús. Si la sal se desvanece, entonces viene la pregunta: ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada. Hollada es pisada, pisoteada, pisada por los hombres. No sirve para más, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Qué paradoja tan tremenda la que Jesús plantea aquí. Si la sal se desvanece. Algunas Biblias traducen esa expresión como si la sal pierde su sabor, o le pone el título al relato, dice cuando la sal pierde su sabor. Imagínense ustedes esa paradoja: una sal que perdió el sabor, y entonces la sal no puede salar. Jesús aquí está planteando una cuestión que ha llegado a ser objeto de crítica por parte de muchos críticos bíblicos. Ustedes saben que nosotros tenemos enemigos por todo lado, y la Biblia tiene enemigos por todo lado, y Dios tiene enemigos por todo lado. Entonces hay gente que parte de esta tontería que Jesús está diciendo, es una tontería, y entonces dicen: esto tiene sentido lo que Jesús está hablando. Esto es una paradoja, es una figura imposible, por lo tanto Jesús está diciendo algo inapropiado. Ojo, esto ya es otra cosa. Yo dije que esto es una tontería, pero ¿es inapropiado lo que Jesús dice? Una paradoja como esta es aceptable en una canción, y una canción del mundo, eso pues, que canten todas las bobadas, que uno siente que toca el cielo mientras está pecando. Otro dice país que te amo y no sé qué, y entonces es como una experiencia religiosa. Se cantan tantas bobadas. Entonces eso es aceptable en las canciones, pero en Jesús diciendo bobadas sin sentido. Entonces algunos toman la canción de Jesús para decir que la enseñanza de Jesús es absurda, que no tiene sentido y que no sirve para nada. Sin embargo, lo absurdo en este caso hipotético que Jesús está presentando es justamente lo que hace rico el discurso de Jesús. ¿Por qué el discurso de Jesús es tan rico? Porque está diciendo una bobada. Lo que dice es una bobada, y eso lo hace rico. Cuando Jesús plantea esta imposibilidad, porque esto es imposible, esto es una falacia, y eso enriquece la enseñanza de Jesús. Jesús lo que está diciendo es: en caso de que la sal llegase a perder el sabor, en caso, pero eso es imposible. Una sal que no sala, una sal que se desvanece, una sal que se hace insípida, pues no es sal. Pues no es sal. No obstante, mis hermanos queridos, frente a esta hipótesis, vamos a descubrir la riqueza de la enseñanza de Jesús. Ustedes saben muy bien, supongo que sí, la sal es un compuesto químico.
La sal es formado, es un compuesto mineral y está formado por dos elementos que se mezclan en una proporción adecuada. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Alguien sabe? ¿El qué? El sodio y el cloro. El sodio y el cloro son los dos minerales que se mezclan y conforman la sal. De hecho, el nombre técnico de la sal es cloruro de sodio. Ese es el nombre técnico de sal, de la sal. Se juntan el cloro y el sodio, se juntan y al juntarse en proporciones adecuadas conforman la sal. Ahora bien, si estos dos compuestos no están en la proporción adecuada, pues ya no es sal. Si hay más cloruro más cloro del que debe haber, o hay más sodio del que debe haber, pues ya no es sal. Lo que se conforma ya no es sal. La sal, la mezcla ya no sala. Pero ojo con una cosa: si hay desproporción en los elementos, ya no es sal, entonces ya no sala. Por lo tanto, mis hermanos, la sal no puede perder el sabor. Si la sal no sabe a sal, es porque están mal mezclados los elementos. Y si están mal mezclados, entonces eso no es sal. Es imposible que haya una sal que no sale. ¿Qué es entonces lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es esa paradoja tan loca de Jesús? Bueno, para saberlo, vamos a comenzar recordando lo que ya hace un momento les dije, y es que la expresión de una sal que no sala aparece 3 veces en la Biblia, en los evangelios, una vez en cada evangelio. Tenemos que mirar los 3 casos. Los vamos a mirar los 3 casos, porque es muy importante para entender la enseñanza de Jesús que miremos esos 3 casos. Empecemos mirando el caso de Mateo, el caso por donde arrancamos. Mateo 5:13. Dice Mateo 5:13, como ya lo hemos leído: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Hace 8 días les contaba, a los que no sabían, seguramente la mayoría ya lo sabían, el texto original del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ese es el idioma original. Por lo tanto, cuando uno está estudiando el texto, los textos, si quiere saber realmente de fondo lo que hay allí, le toca ir a los idiomas originales. En este caso, quiero ir al idioma original, al griego, para mirar el término que Jesús está hablando aquí respecto a la sal. No la sal, porque pues la sal no hay mucho problema. Pero ¿qué es lo que Jesús dice de la sal? Jesús utiliza un verbo aquí interesante cuando habla de la sal, y es el verbo moraino, verbo griego. ¿Qué es lo que significa el moraino? Dice, moraino traduciría al español como se hace simple. O sea, Jesús dice cuando la sal moraino, o sea, cuando la sal se hace simple. Eso es lo que dice literalmente el texto original griego. Si la sal se hace simple, imagínese usted eso. Es el primer texto que encontramos allí. En el caso de Marcos, dice el texto: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida. Aquí Jesús en su discurso cambia el verbo. Aquí ya no es el verbo morainos, sino que aquí es el verbo, el adjetivo. Jesús cambia y usa un adjetivo, y es el adjetivo analos. ¿Qué significa el analos en Marcos? Una sal que se hace carente de sal. Imagínense ustedes, la primera es una sal que se hace simple. En el segundo caso es una sal que se hace carente de sal. Esa es la ilustración en Marcos. Imagínense ustedes eso. Aquí les traigo una sal que no tiene sal. ¿Sí ven lo absurdo de lo que está planteando allí Jesús? Y en el tercer caso, en Lucas, Jesús vuelve a utilizar el mismo verbo moraino, o sea, una sal que se hace simple.
con relación a las parábolas, es común que algunas de las parábolas aparecen repetidas en los evangelios. ¿Se han dado cuenta ustedes eso? Que hay varias parábolas que están aquí y aquí también y aquí también, en varios evangelios. Por ejemplo, podemos ver el caso de la parábola del sembrador, el caso de la parábola de la semilla de la mostaza, la oveja perdida, la levadura. Hay varias parábolas que se repiten en varios evangelios. Pero aquí viene el primer dato importante para nosotros en esta mañana, el siguiente. Cuando vemos que la sal pierde su sabor en Marcos, en Mateo y en Lucas, ojo con lo siguiente: no es la misma parábola que Jesús está repitiendo 3 veces, o que los evangelios repiten 3 veces, perdón, Jesús no, sino los evangelios. En realidad, la sal que se hace insípida es una frase que Jesús la está usando a manera de proverbio. Es como un dicho, un proverbio de Jesús. El dicho, por ejemplo, que nosotros conocemos: en casa de herrero, ¿qué dice? Asadón de palo. Y usted puede usar ese dicho en distintos momentos, ¿sí o no? Usted lo usa para distintas cosas. Lo dice para una cosa, para ilustrar esto, para ilustrar diferente. Jesús está utilizando la figura de una sal que deja de ser sal, en realidad en 3 oportunidades distintas. Es decir, aquí no estamos ante una parábola que se repitió 3 veces. Por eso es que estoy tomando los 3 textos, porque Jesús no repite la parábola, o los evangelistas no repiten la parábola. Más bien Jesús, en 3 discursos diferentes, utiliza este mismo proverbio. En realidad es un proverbio de Jesús más que una parábola. Tenemos 3 discursos distintos en los que Jesús está usando ese proverbio. Por eso, mis hermanos, vale la pena mirar los 3 casos para ver qué es lo que Jesús enseña en cada uno de ellos. No es que vaya a dar 3 predicaciones, pero sí vamos a mirar muy rápidamente los 3 textos. Volvamos a mirarlos. Primer caso, Mateo. Jesús nos está diciendo, en el caso de Mateo, nos está hablando de una sal que pierde el sabor. Y entonces uno se queda con ese texto ahí. Ay, la sal que pierde el sabor. Sí, nosotros somos la sal de la tierra y no podemos perder el sabor. ¿Y qué significa eso? Bien, para saberlo, y entonces ahí les voy a pedir que estén muy atentos a su texto bíblico, y vamos a Mateo capítulo 5. Van a descubrir ustedes lo siguiente: el discurso de Jesús no es la sal pierde su sabor. El discurso de Jesús empezó mucho antes, en versículo 1. Jesús empezó su predicación así. Miren ustedes 5:1. Comienza la predicación, o comienza el relato de Mateo. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes vinieron a Jesús? Los discípulos vinieron a Jesús. Y Jesús comienza a predicar. ¿A quién le está predicando Jesús? A sus discípulos. ¿Recuerdan el nombre de algún discípulo de Jesús? Mateo. ¿Quién más? Juan. ¿Quién más? Pedro, Judas, Santiago. Marcos no. Marcos es un evangelista, pero no fue discípulo de Jesús. Lucas tampoco. Judas. Bien, todos ellos estaban ahí. Y Jesús le está enseñando a ellos, a los discípulos, a sus seguidores. Y observen lo que Jesús les enseña. Abriendo su boca, dice 5:2 en Mateo, empezó a decirles: bienaventurados los pobres en espíritu. En el desayuno de varones van a tocar las bienaventuranzas, ¿no? Están tocando. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Al fin, ¿cuál de todos era la que queríamos hablar? ¿El versículo 5? ¿Ya no sabemos? Bueno, bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Está mencionando allí el texto varias bienaventuradas. Jesús le está predicando. ¿A quién le predica? A los discípulos. Y en el versículo 10,
Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué cosa? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten ustedes lo que ocurre después del versículo 10. El discurso de Jesús toma una pequeña variación. Jesús está hablándole a sus discípulos. Aquí hay una cosa que es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, generalmente creemos que Jesús le está hablando a los pobres de espíritu, que Jesús le está hablando a los que lloran, Jesús les está hablando a los mansos. Observen que no. Jesús toma a sus discípulos y le dice a sus discípulos, vamos a suponer ustedes son mis discípulos. Y entonces Jesús le dice así, algo así. Jesús dice: mire, escúchenme ustedes, escúchenme ustedes. Bienaventurados son esos allá, los mansos, esos. Jesús no le está diciendo a ellos. Bienaventurados son los pobres de espíritu, allá, eso, los pobres, los que están allá, los pobres de espíritu. Bienaventurados allá, esos, los pacificadores, ellos son bienaventurados. Jesús no le está diciendo a sus discípulos: ustedes son mansos, son pacificadores, son pobres de espíritu. No, eso no lo está diciendo Jesús. Dice: escúchenme, ellos son bienaventurados, ellos, los pobres de espíritu, los mansos, etcétera, etcétera. Esos. Jesús no le habla a esa clase de gente. Cuando Jesús va a cambiar el discurso después del versículo 10, ahora sí le habla a sus discípulos. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos? Bienaventurados son ustedes cuando ¿qué cosa? Cuando por mi causa, ¿qué? Los vituperen y ¿qué más? Los persigan y ¿qué más? Y digan toda clase de cosas mentirosas de ustedes. ¿Ven el escenario? ¿Ven la diferencia? Ustedes, discípulos, escúchenme algo. Los que sean mansos allá afuera son bienaventurados. Los que sean pacificadores allá afuera son bienaventurados. Pero ustedes van a ser bienaventurados cuando los persigan por causa mía. Ustedes van a ser bienaventurados cuando hablen mal de ustedes por causa mía. Cuando a ustedes los maltraten por causa mía, ustedes serán bienaventurados. Y entonces, observe usted, si sigue allí conmigo el texto, entonces Jesús ahora se dirige a sus discípulos, a sus seguidores, y les dice: por lo tanto, la sal pierde su sabor cuando ¿qué? Observen nuevamente la figura. Ustedes son bienaventurados cuando me persigan. Y allá, cuando los persigan por causa de mi nombre. Y allá están los mansos, los pobres y todo eso. Ellos, los mansos, son bienaventurados. La palabra bienaventurado es una palabra que también la podemos traducir como dichoso o feliz. Felices son los mansos, felices los pobres, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: como la gente mansa, la gente buena, la gente que tiene justicia, son bienaventurados, son felices. La labor de ustedes, discípulos míos, dice Jesús, la labor de ustedes es: salgan, vayan y, déjenme usar aquí una expresión así un tanto rara, pero para que me entiendan la figura, vayan y fabriquen ese tipo de personas. La tarea suya, seguidor de Jesús, es ir al mundo y fabricar, construir, permitir que haya personas mansas, pobres, que tengan hambre y sed de justicia. Pero cuando ustedes vayan a hacer eso, van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. No obstante, aunque sean perseguidos, hagan su tarea, háganla, porque ustedes son sal. ¿Qué significa sal? Afecten la comida. Para eso es la sal, ¿no? ¿A usted le han servido alguna vez un arroz sin sal? A no ser que esté haciendo dieta,
¿Se come el arroz y se le salió sin sal? Cuando lo come una vez es por vergüenza, ¿no? ¿Qué significa una sal que tiene sabor? Una sal que tiene sabor significa una sal que afecta esa comida donde la sal es aplicada, ¿verdad? Entonces Jesús dice ahora lo siguiente: miren, en el mundo no hay mansos, en el mundo no hay hombres que quieran justicia, en el mundo no hay pobres de espíritu, en el mundo no hay nada de esto. ¿Y ustedes son qué cosa? La sal. O sea que vayan al mundo y salen el mundo, sálenlo, es decir, afecten el mundo. ¿Cómo podemos afectar el mundo? Fabricando ese tipo de personas. Hagan a la gente feliz, háganla feliz. Yo no hago feliz a alguien dándole trago. No hago feliz a alguien sencillamente convidándolo a fiestas. Yo no hago feliz a alguien satisfaciendo el deleite de sus ojos. Háganlos felices, es decir, hagan gente en todas estas características del texto: pobres de espíritu, consuelen gente, ayuden gente. Ellos son bienaventurados, son felices, porque ustedes van a ir a salarlos. Por lo tanto, en el primer relato de lo que Jesús nos está hablando es de misión. Misión. ¿Qué significa eso, mi hermano? La sal tiene una misión y la sal debe cumplir su misión. Y ustedes, seguidores de Jesús, serán bienaventurados cuando cumplan la misión. Luego sí, Jesús entonces presenta la figura. Y entonces en esa figura de la sal que pierde su sabor, lo que Jesús nos está diciendo es lo siguiente: que la sal pierde su sabor cuando no cumple su misión. Una sal que se hace insípida es una sal que no sala. Por lo tanto, como nosotros somos la sal de la tierra, si nosotros no afectamos al mundo donde estamos, entonces sencillamente nosotros no somos sal. Permítanme con temor, respeto y consciente de muchas cosas, tomar un ejemplo que justamente esta semana me ha hecho pensar mucho. Esta semana invitaron en un programa de radio de humor de Caracol, La Luciérnaga, a Ordóñez de la Risa, a José Ordóñez. Y en la entrevista le preguntan: ¿usted es pastor, cierto? Y José Ordóñez dice: sí, yo soy pastor. ¿Y a qué iglesia asiste? Ah, Casa sobre la Roca. Y entonces el periodista le dice: ah, la misma iglesia de don Gediondo. Yo no sabía dónde meterme. Menos mal iba solo en mi carro. Qué tristeza que personas como esas sean identificadas como cristianos. Me estoy refiriendo a un Gediondo específicamente. Si usted lo ha escuchado, a mí me hace reír. Yo no vengo aquí a darme las de mojigato, no. Yo lo he escuchado y me hace reír. Pero un hombre que eso es lo que tenemos para mostrar como cristianos. Y me pregunto, ¿qué sentido tiene que seamos cristianos si no estamos salando el mundo? Salarlo no es traerles gracia, ¿no? Como el mundo lo entiende. No, usted es salado. Ojalá nos digan así: usted es salado. Dele sabor a este mundo, hermano. Necesitamos ser cristianos, pero cristianos que afecten positivamente al mundo, en donde quiera que estemos. Nosotros como cristianos hemos sido llamados y nos ha sido encomendada una misión. La pregunta es: ¿sabe usted cuál es su misión? Ay, ay, ay. Yo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces den un grito de júbilo. ¿Y cuál es su misión? Y somos cristianos. ¿Cómo podemos entendernos como cristianos si no sabemos cuál es la misión? Pues entonces, si usted no lo sabía antes de hoy, permítanme entonces empezar a orientarlo en su misión. Jesús lo que comienza diciendo en el discurso es: vaya y fabrique hombres y mujeres en las características de los bienaventurados. Hagan gente feliz.
impacte donde quiera que usted esté, afecte el mundo donde usted está, cumpla su misión. Segundo texto que vamos a mirar, Marcos. En Marcos está Jesús usando la misma figura. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, dice Jesús, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la van a sazonar? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Jesús no está repitiendo la misma enseñanza pasada. Jesús está dando otra enseñanza y vuelve a usar la misma figura. Entonces, ¿cuál es la nueva enseñanza de Jesús? Tenemos que, al igual que la vez pasada, irnos más atrás en Marcos y saber de qué es que Jesús está hablando. Todo comienza en el versículo 33. Marcos 9:33. Llegó a Capernaum, dice el relato, y cuando estuvo en casa, preguntó: ¿qué disputaban ustedes en el camino? ¿A quién cree que Jesús le está preguntando eso? ¿A los qué? Otra vez los discípulos. O sea, estamos con Jesús, estamos con los discípulos y estamos con la sal que pierde su sabor. Pero ojo, no es la misma enseñanza ni es el mismo discurso. Observen por dónde empieza todo. La pregunta: ¿qué es eso que ustedes disputaban entre ustedes? ¿De qué venían peleando en el camino? ¿De qué era que hablaban ustedes? ¿Ven? Versículo 34, ¿cómo comienza? Pero ellos ¿qué? Callaron. ¿Qué significa eso? Otra vez lo mismo. Se llenaron de vergüenza. Jesús le llama: venga muchachos, venga, aquí sentaditos, venga. ¿De qué era que ustedes estaban peleando cuando venían? Ahí me quedaron callados, se asustaron. ¿Saben por qué? ¿Ustedes ya saben de qué venían hablando? ¿Sí saben? ¿De qué hablaban? ¿Quién era qué? ¿Quién era el mayor? Ay, pues yo porque nací en el 64. No, pero es que yo en el 67. No, pero yo en el 52. ¿De eso era que hablaban? ¿Quién es qué? Ay, Dios mío. Venían en el camino discutiendo. Imagínense ustedes las tonterías que discutían los discípulos. Esos discípulos eran la embarrada, ¿no? Esa gente era así, eso claro, es que imagínense ustedes, eran judíos por allá hace 2000 años. Esa gente se la pasaba pensando en esas tonterías. Es que, ¿quién de nosotros es el más importante? Ay no, decía Pedro, ay no, yo Juan. Esos discípulos eran embarrada, ¿no? Dice que pelear por esas bobadas. Va a tocar traer aquí a los discípulos un día estos para enseñarles nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos que enseñarle a ellos que esas bobadas no se hacen. Que nosotros ya eso lo superamos hace marra, ¿cierto? ¿Quién de nosotros es más importante? Venían los 12 discutiendo sobre este asunto. ¿Quién es más importante? Y entonces Jesús, que ya sabe de lo que están hablando ellos, les da una enseñanza tremenda con esta parábola. Jesús les enseña que cuando Él nos llama, nos está llamando a servir. A servir. Marcos usa la figura de la sal para hablar del servicio. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo una cosa: el que quiera ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Andan ustedes peleando por quién es el más importante? Venga, yo les digo quién. ¿Saben quién es el más importante? ¿Quién? ¿El que qué? Si ve que ustedes sí saben. Los discípulos sí. Terribles, ellos no sabían. El problema, mis hermanos, comienza en esta discusión. Discusión típica en los seres humanos. Tenemos un afán por sentirnos superior a los demás. Impresionante. Un afán por sentirnos más que el otro.
un afán por ser más reconocido que el otro. Todo lo que hacemos lo hacemos en función de superioridad. Y es que este es un problema tan humano y del cual muchos de nosotros ni la culpa la tenemos. ¿Cómo fuimos criados nosotros? ¿A usted lo criaron también así? ¿A usted alguna vez le dijeron: mijo, estudie? ¿Para qué? ¿Ve? A ustedes también se lo dijeron: mijo, estudie para que sea alguien en la vida. Mijo, estudie para que salga adelante. ¿Qué significa eso de ser alguien en la vida o de salir adelante? Que sea algo que sea más que los demás. ¿Sí o no? Por eso anteriormente salir adelante era aprender a leer y escribir. Después era hacer la primaria. Después era hacer el bachillerato. Ahí más o menos empiezo a recordar yo. Los primeros profesores que yo recuerdo de mucho tiempo eran profesores porque habían hecho el bachillerato. Y eso les daba derecho a ser profesores. Uf, tremendo el que hacía el bachillerato hace unos cuantos años. Yo recuerdo en nuestra iglesia, criado yo en un hogar cristiano, en iglesia desde chiquitín, cuando por primera vez en nuestra iglesia hubo alguien que se graduó en la universidad. Dios santo, ¡qué impresionante! Y vaya, usted tenga un médico en la familia o un profesional en la familia. Uy, el primo se graduó de ingeniero. Dios santo, eso era impresionante, ¿no? ¿Usted se acuerda de eso? No, más o menos desde ahí es que yo me empiezo a acordar. Era una cosa loca. Eso cuando yo me gradué de bachiller, eso la fiesta más impresionante en la casa, porque un hijo bachiller. Y ahora se graduó de la universidad, mi hijo, pobrecito. Lo que le espera, mi hijo. Y la fiesta, no, mamá, no es que me toca empezar a pagar el ICETEX. Porque el concepto de salir adelante es estar por encima de los demás. ¿Por qué antes era grande aprender a leer y escribir? Porque nadie hablaba, nadie escribía ni leía. Después, ¿por qué era grande hacer primaria? Porque los demás no la habían hecho. Después, ¿por qué era grande hacer bachillerato? Porque muy pocos tenían bachillerato. ¿Por qué era importante ser profesional? Porque nadie más era profesional. Pero como ahora todo el mundo es profesional, pues ya. Entonces ahora hay que hacer otras cosas para salir adelante. O sea más que los demás. Así nos enseñaron. Entonces por eso estamos acostumbrados a lo mismo. ¿Quién de nosotros es más importante? Y eso es una cuestión tan lamentable. Y se ha metido en la iglesia ese fenómeno. Y andamos pensando quién es más importante. Y si el que canta o el que predica, el que toca el bajo o el que toca la guitarra, el que está aquí cantando o el que está allá tocando. Y eso es una preocupación. El que está sentado allá o el que está aquí al frente. ¿Quién es más importante en la iglesia? Qué impresionante. Como andamos buscando aún los escenarios de la iglesia para figurar. Y entonces ellos venían ahí, los que venían discutiendo era el predicador con el director de alabanza. ¿Cuál de los dos es más importante aquí? No. Y Jesús adelante escuchándolos y callado. Sí, y te sale allá el director de la escuela dominical. Sí, pero es que si yo no los hubiera formado a ustedes, ni el uno sería predicador, ni el otro sería director de alabanza. Sí, pero... Y cuando llegan, se siente Jesús y dice: venga, ¿de qué era que hablaban ustedes? No, Jesús, pues no, estábamos discutiendo qué le íbamos a hacer de almorzar a usted hoy. Entonces Jesús toma un niño y empieza a dar la lección con un niño para ilustrar su enseñanza. Y Jesús les dice: mire, ¿sabe qué es lo que ustedes tienen que hacer? Cuiden a los pequeños. Cuiden a los pequeños. Despójense de todo lo que pueda ser impedimento para cumplir su tarea. La sal cumple su labor de salar cuando sirve para algo. Mis hermanos, el más importante de todos es el que sirve. El problema es que si yo sirvo con la finalidad de hacerme importante, dejo de servir. Mis hermanos queridos,
Aquí no se trata de quién es más importante, aquí se trata de cada uno cumplir la tarea que le corresponde, donde le corresponde. Las competencias entre los seres humanos son ilógicas, son sin sentido. ¿Qué es más importante, un médico, un abogado? ¿Qué es más importante, un arquitecto, un ingeniero? Esas son las peleas de nosotros todo el tiempo. En una ocasión se quedaron solos en una isla el elefante y el mico. Entonces empezaron a decir, bueno, vamos a ver quién es el que manda de los dos. Bueno, vamos a medirnos. Vamos a hacer una competencia, a ver, el que gane la competencia es el que manda. Listo. ¿Qué propone usted? Le dice el elefante al mico. Y el mico le dice, vamos a ver, el más fuerte aquí de los dos. Vamos a ver cuál es de los dos el más fuerte. Entonces el elefante mira al mico y dice, listo, va para esa, vamos a competir. Dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y el mico le dice, el más fuerte es el que primero sea capaz de treparse en esta palmera. Y en otra ocasión le dice la tortuga al conejo, le ha puesto una competencia. Y el conejo le dice, sí, diga, el que primero llegue a su casa. El conejo le dice, listo, vamos a competir. Listo, le dice a la tortuga, a la 1, a las 2 y a las 3. Y sale el conejo corriendo y la tortuga metió la cabeza. Mis hermanos, cada uno tiene cualidades, cada uno tiene destrezas, cada uno tiene fortalezas que Dios nos ha dado. No es más importante el que tiene esta fortaleza al que tiene esta. El más importante es el que con su fortaleza sirve. ¿Usted es bueno para cantar? Cante. ¿No es bueno para cantar? Busque dónde tiene que servir. Pero mis hermanos, la iglesia tiene un poco de asientos aquí para que nos sentemos 2 horas en el culto, 1 hora a cantar y 1 hora a escuchar la predicación, y el resto de la semana a servir, mis hermanos, a servir. La sal pierde su sabor cuando su misión no es servir. En el primer caso, la sal pierde su sabor cuando no entiende que es misión. Y en el segundo caso, la sal pierde su sabor cuando no entiende que es servicio. Y el tercer caso es Lucas 14. En el Evangelio de Lucas, otra vez, ¿con qué se sazonará la sal? Pero una vez más, mis hermanos, el relato no empieza en el versículo 35 donde está la sal. ¿Dónde comienza el relato de Lucas? Versículo 25. Dice en el versículo 25: grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes. Y entonces volviendo les dijo: el que viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué cosa? Y el que no, ¿qué? No lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Miren ustedes que en el caso de Lucas, ahora sí Jesús ya no le está hablando a sus discípulos. ¿Le está hablando a quién? A toda la multitud que viene detrás de él. Hay una cantidad de gente, ¿saben por qué? Porque Jesús ya era famoso. No importa que las damas se vayan de retiro. Si hubiésemos invitado hoy a cantar aquí a Andrés Cepeda, ¿usted se imagina cómo estaría este templo? Así todas las mujeres estuvieran en retiro. Porque nos encanta andar detrás de los famosos. Hay una selfie. Venga. Nos encanta todo eso, ¿no? Estar al lado de los famosos porque creemos que los famosos nos hacen famosos a nosotros. Entonces ustedes hubieran visto la cantidad de gente andando detrás de Jesús tomándose selfies con él. Hubieran visto. Eso eran detrás de Jesús, cantidades y cantidades. Y entonces Jesús se voltea hacia ellos, se dirige a ellos y les dice una cosa impresionante: cualquiera de ustedes que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús está hablando no de selfies, ni de aplausos, ni de multitudes.
Jesús está hablando de seguimiento. Aquí no se trata de que nosotros seamos adoradores de Jesús. Está muy lindo adorar a Jesús y cantarle a Jesús, pero mis hermanos, más importante, o realmente más no, lo importante es seguir a Jesús. ¿Vieron el partido de Colombia con Venezuela? Qué tristeza que James no jugó, ¿cierto? ¿Tenía usted la camisa de James puesta? Ahora es roja, acuérdense, ya no es blanca, ¿no? Y ya no es el 10. El 10 era en el Real, ahora tiene, ¿qué número es que tiene? ¿El 9? El 9. ¿Sí, la verdad? Ay, uno con esas ganas de que James jugara. Ay, si no pudimos ganar fue porque James no jugó. Eso es ser multitudes detrás de un ídolo. Pero ¿quién de aquí se había acordado de James en esta mañana? ¿Saben que así hacemos con Jesús muchas veces? Jesús no es más que un ídolo nuestro. Nos ponemos camisetas, Jesús, y venimos al estadio cada 8 días a gritar, Jesús, Jesús, Jesús. Métele otro gol al diablo, métele, sí, Jesús, métele. Y nos vamos y se acabó Jesús, hasta dentro de 8 días nos vemos. Mis hermanos, no se trata de ser simplemente gente que anda en las multitudes. Entonces Jesús se devuelve y les dice una cosa, miren, si la misión es servicio, entonces hay que entender una cosa, el servicio es compromiso. Jesús está diciendo, el que quiera seguirme tiene que renunciar. Y renunciar es renunciar a todo lo que se interpone en nuestro compromiso para cumplir la tarea. Por lo tanto, mis hermanos, la sal pierde su sabor cuando no hay compromiso. Tenemos que ser hombres y mujeres comprometidos. El que no se entiende a sí mismo en términos de misión es sal que no sala. Pero el que no se entiende a sí mismo en términos de servicio es una sal insípida. Y el que no se entiende a sí mismo en términos de compromiso es solo un polvo blanco que no sirve para nada. Después de ver estos 3 textos, hermanos, podemos observar que en los 3 casos Jesús está usando la figura en torno al compromiso que tenemos que tener con Dios, en torno al compromiso del cristiano. Un cristiano que pierde el horizonte de su misión sencillamente pierde el sentido de la vida. Cuando perdemos el sentido de la vida, somos una sal que no sala. La iglesia fue establecida por Dios con el fin de cumplir una misión. Hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles que guarden todo lo que yo he mandado. Y para cumplir esa tarea, hermanos, la iglesia ha creado una serie de estrategias. Tenemos medios de comunicación, hospitales, colegios, universidades, imprentas, etcétera. Muchas cosas. Pero ¿saben qué parece triste? Cuando los hospitales, los colegios, las universidades, las instituciones han perdido el carácter de la misión evangelizadora, de la misión del Señor. Pero también, mis hermanos, un cristiano que está inmerso en el mundo gracias a su profesión, gracias a sus responsabilidades laborales, gracias a las oportunidades que le ha dado la vida, y permite que el mundo le absorba, pierde el horizonte de su misión y no es más que una sal que ha perdido su sabor. Si la figura de Jesús es absurda, totalmente absurda, una sal que no sala, eso es absurdo, es tonto, eso es una paradoja, es irónico, porque eso no puede ser así. Entonces Jesús utilizó esa figura para decir lo siguiente: de igual manera es irónico, es absurdo, es imposible que la iglesia siga siendo iglesia si no se dedica a hacer aquello para lo cual fue instituida por Dios. Si las instituciones y las empresas que llevan el título de cristianos dejan de cumplir su misión, es una sal que ha perdido su sabor. Es absurdo, es irónico y absurdo que un creyente siga siendo creyente si no cumple la misión para la que fue llamado. Una fábrica de zapatos, si deja de hacer zapatos, pues ya no es una fábrica de zapatos. Un cristiano no puede perder el horizonte de su misión.
La fábrica de zapatos, así se dedique a hacer cordones para zapatos, ya no es fábrica de zapatos. Así que un cristiano, por más de que nombre a Dios y cante canciones donde se incluya el nombre de Dios, no por eso es cristiano. Por lo tanto, mis hermanos queridos, lo que Jesús nos está enseñando con esa figura literaria, con esa paradoja, con ese dicho que repite 3 veces, lo que Jesús nos dice es que la sal pierde su sabor cuando algo no hace aquello para lo cual fue diseñado. La sal pierde su sabor cuando alguien no hace aquello para lo cual fue llamado. La sal pierde su sabor cuando la iglesia no discipula, no enseña, no guarda la ley de Dios. La iglesia, cuando deja de predicar y discipular, es una sal que ha perdido su sabor. Cuando el cristiano no levanta su voz de inconformidad por el pecado al mundo, la sal ha perdido su sabor. Cuando el cristiano no es modelo en el mundo, sino que busca más bien que el mundo sea un modelo para él, la sal ha perdido su sabor. Creyente que se olvida de su tarea es una sal sin sabor. Creyente que deja de servir es sal sin sabor. La sal pierde su sabor cuando el joven es arrastrado por el mundo. El culto ya no es para rendirle honra a Dios, sino para satisfacer las emociones de los hombres. Entonces el culto es una sal sin sabor. Si la adoración se convierte solamente en un espectáculo público, estamos ante una sal que ha perdido su sabor. Cuando la predicación ya no es más para confrontar y para edificar, sino para ilusionar y encantar a los oyentes, es una sal que ha perdido su sabor. Cuando el ministerio no es para servir a Dios y a los hombres, sino para resolver problemas laborales o para conseguir una posición social en la iglesia, es una sal que pierde su sabor. La sal solo es sal cuando hay misión, servicio y compromiso. Que Dios nos ayude a ser una sal que sale a este mundo. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas la verdad, nos conduces a toda verdad. Gracias, Señor, porque ella nos confronta y nos forma, pero también nos reta, Señor, y es difícil cumplir, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Por eso no tenemos más que acudir a ti, a pedir tu ayuda, tu misericordia y tu fortaleza. Ayúdanos a ser una sal que sale a este mundo tan necesitado de ti y tan necesitado de hombres y de mujeres comprometidos contigo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús.